Reddit pregunta. Gente que ha perdido mucho peso, ¿cómo lo ha hecho? Comía menos, comía más sano y hacía ejercicio. Tampoco hice muchos cambios importantes a la vez. Lo primero que hice fue eliminar las gaseosas de mi dieta. Luego, un par de semanas después, comencé a quitar el queso de mis hamburguesas y perritos calientes. Un par de semanas después de eso, comencé a ordenar comidas pequeñas en lugares de comida rápida en lugar de grandes. Luego comencé a comer rodajas de pepino en lugar de papas fritas. Luego, en lugar de comer mierda como barras de chocolate, cambié a fruta cubierta de chocolate y, finalmente, a fruta normal. Cosas como esas. En cuanto al ejercicio, de nuevo, nada importante. El primer cambio fue caminar una vez alrededor de la cuadra en la que vivía. Durante semanas eso fue todo. Luego comencé a agregar flexiones de bíceps. Luego sentadillas. Luego flexiones. Entonces la luz se estira. Durante un periodo de 6 meses, pasé de 345 y caminé media milla dejándome sin aliento y con dolores en el pecho a 267 y caminé varias millas a la vez. Esa es la parte clave, es hacer pequeños cambios que durarán toda la vida. Demasiadas personas se pondrán a dieta, perderán peso y luego volverán a lo que estaban haciendo y ¡bam!, volverán a ganar peso. Perder peso, comer sano, etc. es un cambio para toda la vida. No solo por unos meses. Una de las mejores formas en que escuché esta descripción fue de un ex francotirador de operaciones especiales que estaba impartiendo un curso. Dijo algo como recuerde tomarse su tiempo y controlar su respiración. Los latidos de su corazón moverán la boca. 1 milímetro al final del cañón son pies, a veces metros, en el momento en que la bala alcanza el objetivo. Como en vida, los pequeños ajustes al comienzo, sostenidos a lo largo de grandes distancias, tendrán un impacto enorme en el resultado. Pasé de 285, 220, 285, y tan fácil como era perder peso, era igual de fácil recuperarlo. Me sentía bastante bien con la idea de perder peso y me sentía cómodo donde me estancaba, pero luego comencé a comer peor y a beber más, y finalmente dejé de hacer ejercicio y, antes de darme cuenta, estaba de vuelta donde comencé. Tratando de volver a bajar, pero encontrándolo más difícil la segunda vez. Exactamente. Ponerse a dieta nunca funcionará a largo plazo porque todo el concepto de dieta es un cambio a corto plazo. Lo que un individuo necesita es un cambio de estilo de vida permanente, hablando de encontrar cambios que funcionen para ti y dietas. Perdí 10 kilogramos contando calorías y haciendo ejercicio, principalmente caminando. Terminé caminando por todas partes e hice un trote de 2 minutos, algunas sentadillas y flexiones. Pero encontrar lo que funciona para ti es lo importante. Siempre encontré que el desayuno era un cambio interesante a largo plazo para mí porque casi llegué a un círculo completo con él. Siempre fui una especie de persona de cereales, copos de maíz con leche, azúcar y, de vez en cuando, un chorrito de crema. Fácilmente 400 calorías o más en eso cuando comencé. Conseguí una aplicación y ya tenía básculas de cocina. Medí la porción a 50 gramos, midí la leche, corté el azúcar. Fue suficiente y llegó a alrededor de 160 calorías. Pero era demasiado soso. Agregué medio plátano para darle dulzura y aún así salí un poco por encima de las 200 calorías, lo cual era aceptable. Entonces tuve la gran idea de tener variedad y ser más saludable y agregarle algo de proteína. Huevo escalfado sobre tostadas con espinacas. Bastante bueno pero requiere mucho tiempo. Dependiendo del brindis, podría ponerse un poco alto y siempre existía la tentación de agregar mi condimento favorito en el mundo, mantequilla. Introduzca el batido de col rizada y arándanos con yogur griego, plátano, mantequilla de maní, semillas de chía, linaza. De repente volví a tener 450 calorías para el desayuno. Estaba delicioso pero, saludable, no me ayudaba a perder peso. Incluso ajustando el tamaño de la porción realmente no podía bajarlo a ese objetivo de 200 a 250 calorías que quería. Probé Blueberry and Coconut Granola, es un cereal y es saludable. No. Todavía demasiadas calorías. Ahora, varios años después, me encuentro de nuevo con los copos de maíz, que era lo que siempre había comido en primer lugar. Simplemente no cargado de azúcar y crema. Tendré algo diferente algunos días como regalo, pero siempre son hojuelas de maíz para mí.
Sí, aburrido como el infierno, pero funciona para mí. Este es un gran problema que tengo. Hago ejercicio con regularidad, pero mi dieta es terrible. Y a medida que envejezco es más y más difícil mantener mi peso. Nunca aprendí a comer correctamente y eso requiere aprendizaje. Cuento las calorías y ayuda, pero joder, tengo hambre. Realmente necesito encontrar un buen nutricionista que me ayude a tomar mejores decisiones. 100% esto. Perdí alrededor de 60 libras haciendo cambios pequeños y sostenibles. Sin añadir ejercicio incluso. Eso vino después. Primero comencé a medir todo lo que comía y lo rastreé. Solo para ver cuál era mi ingesta antes de cambiar algo. Luego comencé a ver que podía cambiar y seguir disfrutando de mi vida. En lugar de un combo grande, hazlo mediano. En lugar de una hamburguesa doble, opta por una sencilla. Cambia las frituras por las asadas. Pague el impuesto gordo como lo llamé y salte al lado en un restaurante mejor. No tienes que desarraigar tu vida y cambiarla por completo para ver una diferencia. Pruebe sustituciones bajas en grasa y azúcar. Las cosas tendrán un sabor diferente, pero encuentra las cosas que estás dispuesto a cambiar. Es realmente una ecuación matemática. Calorías en versus calorías quemadas. Si solo estás quemando 2.500 y comiendo 3.000, estás ganando. Si puedes reducir eso a 2.000, eso es un déficit semanal de 3.500, o casi una libra. A medida que pierde peso, las matemáticas cambian con usted, pero vale la pena el esfuerzo. Los pequeños cambios son definitivamente clave. Al principio, cuando comencé a tratar de perder peso, era difícil motivarme porque mi objetivo era perder X libras, lo cual es excelente, pero difícil de lograr y difícil ver que estaba haciendo algo para lograrlo. Así que comencé a dejar de enfocarme en eso todo el tiempo y comencé a hacer pequeñas metas fáciles que podía lograr en una semana, en lugar de eso, simplemente como caminar alrededor de la cuadra o no comer X, que era lo suficientemente fácil para mí. Y podía sentirme realizado cada semana jajaja. Luego, cuando se volvió demasiado fácil, pude seguir presionando un poco más y más de un año después. Cosas como ir al gimnasio 3X, 4X a la semana y correr algunas millas a la semana ahora son parte de mi rutina normal. Esta es realmente la única respuesta. Come menos, lo que comas debe ser alimentos integrales y sin procesar, y haz ejercicio. No lo llamaría mucho, pero perdí 60 libras en el transcurso de un año y medio. Solo dejar el alcohol y las gaseosas me dio mis primeros 20, luego hacer ejercicio me dio 20 más, luego comer mejor me ayudó el resto del camino. Eso fue antes de tener hijos, así que me ayudó muchísimo. He recuperado un poco, en realidad probablemente todo, desde que tuve hijos, pero se siente más proporcional y estoy mucho más cómoda con mi cuerpo que nunca.